Un gran saludo para todos. Soy Gustavo Serna y esta vez trataremos sobre los quemadores de inmersión. Hay que decir antes que nada que no se deben confundir con los quemadores sumergidos. Los quemadores sumergidos transmiten el calor como intercambiadores de calor directamente de la superficie del tubo al agua. En este caso no es así. Entonces, por favor, no confundamos los quemadores de inmersión. Vamos a hablar del principio de funcionamiento y demás. Tenemos que son quemadores donde la mezcla del aire y del gas se lleva a cabo en la boquilla. Creo que es momento de que vamos considerando, de acuerdo a lo que todos hemos visto, si es un quemador de premezcla o no. Esto en conjunto con lo que estamos diciendo, más lo que vamos a plantear directamente con el esquema. La temperatura de los zumos calienta de forma directa. Obsérvese que la gran diferencia aquí con respecto al quemador sumergido es que la transferencia de calor en este quemador sumergido, en el de tubos sumergidos en agua, es que de la superficie del tubo fluye calor hacia el agua y eso es lo que hace que se caliente. En este caso, la temperatura de los humos es la que calienta de forma directa. Entonces, recuerden esa es una gran diferencia, no se nos puede olvidar. Son quemadores con tubos de inmersión de diámetro pequeño. Requiere que en el sitio donde se vaya a instalar este tipo de quemadores se tenga una ventilación de 6 centímetros cuadrados por cada kilovatio. El sitio de instalación para este tipo de quemadores es una habitación donde se garantice que la ventilación tenga un área libre de 6 centímetros cuadrados por cada kilovatio. Esto garantiza que haya el suficiente aire frío para diluir el aire de combustión, para renovar el aire de la habitación o del recinto y para diluir el ambiente enrarecido por la combustión. La velocidad del gas en estos quemadores es del orden entre 75 y 150 metros sobre segundo. Los de 75 metros sobre segundo se llaman quemadores de media velocidad y los de 150 metros sobre segundo se consideran quemadores de alta velocidad. En estos equipos el quemador o la cámara de distribución desembocan directamente o desembocan directamente a cierta profundidad del líquido que se va a calentar. Es lógico pensar entonces que a esta profundidad del líquido entonces haya una columna hidrostática que haya que vencer. Esa columna hidrostática deberá ser vencida por la presión de los humos y para hacer la transferencia de calor respectiva de los humos al líquido que se quiere calentar. Miremos un esquemita de este tipo de quemador. Bien, un esquema de este tipo de equipo sería este. Tenemos ahí el agua que tenemos que calentar y tenemos el tubo de inmersión. Ese tubo de inmersión, los humos que circulan por ese tubo de inmersión tienen contacto con el líquido y son los que van a calentar ese líquido. Tenemos una entrada de aire. Tenemos la configuración, tenemos lo que es la cámara de combustión, la tobera y la válvula que permite la entrada. Es decir, como todos los quemadores necesitamos combustible. Entonces tenemos la entrada del gas a través de la válvula rojita que estamos viendo allí. Tenemos entrada de aire, tenemos una entrada de un aire primario en la parte moradita de la parte de encima, ahí en esa partita que estamos viendo. Todo eso, aire y gas en una premezcla se vienen
y en la parte grisecita ingresa un aire secundario. Por ese huequito que está ahí ingresa un aire secundario. Y ya con esa combustión que ya viene allí, ya porque ya la combustión se hizo en ese interior de ese tubo, entonces ya los productos de la combustión salen por ese tubo. Y la presión de esos productos de la combustión, para poder calentar el agua, tienen que vencer la presión hidrostática de ese líquido que tenemos allí. Entonces realmente lo que calienta no es el tubo, sino los productos de la combustión. Claro está, el tubo tendrá cierta incidencia dentro de la transferencia de calor debido a que pues obviamente deberá estar caliente. Entonces observemos que en este quemador tenemos la entrada del gas por la válvula rojita y tenemos una entrada de aire primario en la parte morada. Se genera la combustión y se envía el chorro, digamos, en la parte que está como azulita ahí, se genera, digamos, la combustión, ahí estará la combustión, y cuando va a entrar justamente al tubo que está dentro del líquido, entonces recibe un aire por esa rendijita que está en la parte gris, recibe un aire, cierta cantidad de aire adicional, que es el aire secundario. Viaja entonces los humos calientes a través del tubo y esos productos de la combustión que están en contacto con el líquido, venciendo la presión hidrostática de la columna de líquido, son los que calientan. Recordemos que estos quemadores entonces se instalan en sitios donde deberemos tener una ventilación de 6 centímetros cuadrados por cada kilovatio. Si tenemos 100 kilovatios, entonces tendremos que tener un área libre de rejillas de ventilación de 6 por 100. Bien. Ha de ser entonces ventilaciones, rejillas de ventilación superiores e inferiores. Las inferiores para la entrada del aire frío, las superiores para la salida de productos de la combustión, para la salida de aire caliente, y algunos productos de la combustión saldrán por ahí. También habrá que acondicionar la salida de los humos a una chimenea. Eso es, las temperaturas que tenemos cerca del tanque son alrededor de 100 grados centígrados, o sea que son temperaturas altas. Recordemos que la velocidad del gas está entre 75 si es un quemador de media velocidad, o si es de alta velocidad, de 150 metros sobre segundo. Bien, esto es lo que vamos a hablar de quemadores de inmersión, su diferencia con los quemadores de tubos sumergidos. Ojo con eso. Para ampliar conocimientos, hay una oferta de cursos de quemadores, del cual te dejo el enlace al final en la descripción de este video.